Muy bien. Les saludo a todos mis hermanos que se han dado cita hoy. Le agradezco al Señor primeramente por tener nuevamente esta oportunidad. El propósito de este estudio es solamente poder ser mejores para Dios. Como dice el texto bíblico base que nos va a estar siempre motivando, allí en segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que usa de una manera correcta, que usa de una manera efectiva la palabra de verdad. Eso es lo único que nos convoca a cada uno de nosotros. Y bueno, la palabra que siempre vamos a estar escuchando va a ser la palabra excelencia. Reconocemos los dones y los talentos que tenemos cada uno. Reconocemos que, por lo que veo en la lista, hay tremendos predicadores, muy buenos hermanos, muy buenos obreros, pero lo que nos convoca hoy día no es que uno sea mejor que otro, sino que todos juntos, como un grupo, queremos ser mejores para Dios. Eso es lo que nos debe convocar. Queremos cada día mejorar, queremos cada día recibir consejos los unos de los otros para poder, en este caso, servir de mejor manera al Señor. Así que vamos a lo que quería primero, la sección del estudio, como lo quiero organizar en el día de hoy, va a corresponder de dos grandes partes principales. La primera gran parte principal, donde vamos a estar dando una explicación en cuanto a una metodología de estudio bíblico, y número dos, vamos a estar trabajando en este caso, la parte práctica. Y vamos a estar, así que yo, mientras usted va viendo el desarrollo de la primera explicación de la metodología de estudio bíblico, me gustaría que vaya pensando en un pasaje, que vaya pensando en un texto, que vaya pensando en una historia, para que después pueda, en este caso, trabajar y aplicar esta metodología a este pasaje, ¿ok? Si no terminamos hoy día, no hay ningún problema. Hemos creado el grupo de WhatsApp y podemos seguir trabajando y subiendo los trabajos y las tareas que vamos a estar haciendo, pero la idea es ir creciendo, es ir mejorando. Como yo me quedaba mucho con lo que dijo la clase pasada nuestro hermano José Tomás, que decía ir aplicando estos conceptos de una forma rápida, porque así estos conceptos se van quedando con nosotros. Y bueno, y pensando también, pensé un poquito en los que se están uniendo por primera vez, los que no tuvieron la oportunidad tal vez de ver la clase pasada. Aquí, por lo menos en esta diapositiva, tenemos obviamente, un pequeño bosquejo de la lección que estuvimos desarrollando el día sábado pasado. Y estuvimos mirando dos grandes puntos que tenía que ver con 4 características que deben tener todos los siervos de Dios. Ya hablamos de ser fiel, de ser idóneo o apto, que es tener el don, de tener experiencia, no un neófito, un recién iniciado, y que no debe ser contencioso. Por si acaso también después estas diapositivas van a estar disponibles en el grupo para que también ustedes puedan también trabajar con ellas, compartirlas, aumentarlas, lo que ustedes quieran hacer con ellas, que pueden ser muy útiles para cada uno de nosotros. Y también estuvimos en la segunda parte del estudio, en este caso también compartiendo consejos. Recuerde que estos no son mandamientos, sino que son consejos de un hermano a otro hermano de cómo preparar mensajes bíblicos de una manera sencilla. Y también habíamos definido 5 puntos, que era conocer las necesidades de nuestra audiencia, definir el tema que hablaremos, elegir el texto bíblico adecuado que nos muestre este tema, bosquejar este texto bíblico seleccionado, y número 5, buscar la idea principal o poderosa del texto para que este sea el tema, para que este sea el objetivo claro de nuestro
sermón. ¿Ok? Eso fue por lo menos como repaso. Yo creo que muchos de los que estuvieron se recordarán de ese trabajo que hicimos. Y vamos a entrar entonces en terreno. Hoy día principalmente quiero mostrarles una metodología. Tengo que ser honesto. Existen muchas metodologías de estudios bíblicos. Yo no voy a presentarle la metodología porque no quiero hacer soberbio, pero sé que existen muchas muy buenas metodologías de estudio bíblico, pero creo que esta que le voy a presentar me ha ayudado mucho a mi vida espiritual, me ha ayudado mucho como predicador, me ha ayudado mucho a poder ser muy claro y objetivo en los sermones y presentaciones que tengo que hacer. Entonces quiero compartirle esta metodología que me ha sido muy útil y veremos si puede ser útil también, mi hermano, a la vida de todos nosotros. Y fíjese muy bien, aquí está el bosquejo general. Aquí está el bosquejo general que vamos a estar desarrollando. Esta metodología de estudio bíblico, note lo que voy a decir, queremos desarrollar una buena metodología de estudio bíblico porque algo claro tenemos que decir. Si somos buenos estudiantes de la Biblia, vamos a poder ser buenos predicadores. Pero si tú no eres un buen estudiante de la Biblia, o sea, si tú no entiendes bien la palabra de Dios, es difícil que usted pueda explicarle de una manera correcta a las personas. Entonces, la primera gran misión que debemos tener como predicadores es poder cerciorarnos si estamos entendiendo bien la idea del texto bíblico o no la idea del texto bíblico. Porque a veces sucede que por culpa de mi mal entendimiento, por culpa de mis prejuicios, por culpa de mi falta de claridad, a veces es que lo que yo voy a transmitir va a ser deficiente. Entonces, lo primero que debemos, diríamos en Chile, tenemos que nosotros estar claros. Si nosotros estamos claros, nosotros vamos a poder transmitir ideas claras. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es nuestro primer enfoque? Yo no voy a poder nunca controlar lo buen predicador que usted va a ser, pero sí podemos controlar a través de estos talleres, a través de estas clases, el poder ser buenos estudiantes de la Biblia, el poder desarrollar herramientas que nos permitan entender la palabra de Dios para poder explicar. O sea, como hay un modelo del exégesis por ahí que siempre se comparte, de que leemos para entender y entendemos para practicar. Pero si tú lees la palabra y no la entiendes, difícilmente vas a poder predicarla o vas a poder practicarla de una manera correcta. Entonces, por eso tenemos que ser buenos lectores de la Biblia y sobre todo buenos entendedores. Esa es la idea de la clase del día de hoy, desarrollar consejos, herramientas útiles para poder entender de una manera clara la palabra de Dios. Y lo primero, la primera etapa, fíjese que yo las puse como una flechita hacia abajo, puede ser hacia el lado, pero quiero que se entienda la idea de progresión. Una idea me lleva hacia la otra idea. Entonces, número uno, lo primero que nosotros tenemos que estar haciendo, lo primero es la ocasión. Establecemos la ocasión. Y cuando pensamos en la ocasión, tal vez tú te preguntas, pero ¿qué significa esto de la ocasión? Cuando estudiamos la Biblia, leemos un texto bíblico, cuando estamos leyendo un pasaje, lo primero que tenemos que establecer es la ocasión, o sea, la situación o el problema o el contexto donde se está desarrollando nuestro pasaje. Ahí es lo primero que tenemos que establecer, la ocasión. O sea, para poder decirlo de una manera más simple, todo texto bíblico, todo pasaje de la Biblia está inserto en una situación, está inserto en una circunstancia específica. Y el buen estudiante de la Biblia
tiene que entender la situación, tiene que entender, en este caso, el problema, el contexto, para no cometer el error de citar un pasaje fuera de contexto o de citar un texto bíblico de una manera inadecuada. Inadecuada. Por ejemplo, me lo citaron en la semana, un hermano de acá de Chile me hizo una pregunta y dentro de la pregunta me dijo, como dice la palabra en Juan capítulo 9, es que Dios no oye a los pecadores. Ve que uno conoce ese texto, yo creo que estoy citando un texto bíblico conocido, ¿cierto? Dios no oye a los pecadores. Y estaba complicado porque cómo Dios escuchó a Cornelio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, y él es pecador, ¿cierto? Y tenemos otros ejemplos. Pero yo le hice ver el contexto, porque si usted se fija muy bien, en Juan capítulo 9, no son palabras que dijo Jesús. No fueron palabras que fueron dichas por Dios. No. Si usted lo mira muy bien, son palabras que las dijeron los judíos, los fariseos. No se basan en un texto bíblico, no se basan en la Torá, no se basan en el entendimiento de la doctrina antiguo testamentaria, no, sino todo lo contrario. Aquí en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso no lo dijo Jesús. Entonces yo no lo puedo citar como palabra de Dios, porque eso fue un dicho de una persona. Un dicho, en este caso, de las autoridades judías, en este caso del concilio del Sanedrín. Entonces a ese nivel tenemos que tener cuidado, porque él dijo, la palabra de Dios dice esto, y veía una contradicción. Y no hay contradicción. La palabra de Dios es clara en cuanto que al corazón contrito y humillado no despreciará nunca a Dios. Y hay evidencia de que Dios ha escuchado la oración, en este caso de gente que no es cristiana, que no es hija de Dios, pero con propósitos específicos. Obviamente, con propósitos específicos, como el propósito de la salvación, en el caso de Cornelio, por ejemplo, que Dios le escuchó. Porque el ángel le dijo, tu oración ha sido oída. Eso fue lo que le dijo en Hechos capítulo 10. Entonces sí vamos entendiendo que lo que dijeron aquí en Juan 9:31 es, en este caso, una explicación de hombres. O, por ejemplo, algo que pasa muy común, que muchas veces caemos en errores también, hay que tener mucho cuidado cuando se cita el libro de Job, por ejemplo. Porque si tú te fijas muy bien, cuando uno cita el libro de Job, debemos entender que está, en este caso, separado por actos o conversaciones o discusiones con sus amigos. Y a veces las cosas que los amigos dicen no son verdad. Y a veces la gente cita, no, como dice en el libro de Job, tanto, pero tienes que analizar el contexto, analizar la situación donde se desarrolla el pasaje y ver realmente si esta cita es adecuada o si esta es una verdad bíblica. Porque, por ejemplo, muchos de los amigos de Job juzgaron, criticaron, dañaron, o en este caso también hablaron mal de Job. Entonces, cuando yo cito un pasaje en el libro de Job, yo tengo que darme cuenta, primero, número uno, quién lo dijo. ¿Habrá dicho esto uno de los amigos enojados que no entendía la voluntad de Dios? ¿Un pagano? ¿O esto fue lo que dijo Dios? ¿O esto lo dijo el propio Job, el profeta? Porque a veces yo veo citas, escucho estudios bíblicos y me citan el libro de Job y de repente esta es una cita de Elifaz, que era uno de los amigos pecadores que fue a juzgar a Job. Para decirlo de una manera más clara, el buen estudiante de la Biblia estudia el contexto, la situación y la ocasión, porque hay que entender que la Biblia nos muestra las conversaciones, porque la Biblia me muestra la vida, porque la Biblia me muestra situaciones que muchas veces también involucran a personas que no son parte del pueblo de Dios. Y yo tengo que tener cuidado con lo que estoy citando, no vaya a ser que yo voy a estar aprobando
en este caso, una cita, una idea que no corresponde al texto bíblico. Entonces siempre tenemos que entender el contexto, todo lo que está rodeando. Eso es el contexto, todo lo que rodea al texto, todo lo que rodea a mi pasaje. Tengo que entender cuál es la situación, quién lo está diciendo, a quién lo está diciendo, cuál es el efecto que está causando esto, cuál es el problema. Recuerde que también la Biblia normalmente es la respuesta a situaciones específicas que están pasando. Había un problema en Galacia, por ejemplo. Pablo predicó la palabra de Dios y en ese momento cuando predica la palabra de Dios y se va, llegan falsos maestros judaizantes que comienzan a perturbar y a pervertir la doctrina de Cristo. Pablo se ve en la necesidad de, en este caso, reprender a los gálatas insensatos que habían creído fácilmente en el engaño del error de los judaizantes. Entonces, yo tengo que entender esa perspectiva para poder entender el libro de Gálatas. Si no entiendo ese contexto de que Pablo les predicó el evangelio verdadero, que ellos respondieron, que después llegaron falsos maestros, entonces yo no voy a poder comprender de una manera clara lo que está sucediendo. Entonces, el buen estudiante de la Biblia, siempre, el buen estudiante de la Biblia, mira, número uno, la ocasión. Entiende que su texto bíblico está rodeado de situaciones, de problemas, de un contexto. Y el contexto siempre va a determinar el sentido del texto. Siempre. Siempre el contexto tiene que determinar el sentido del texto. Por ejemplo, mire, quiero para dar la explicación de estos tres pasos, me gustaría usar un texto base en Mateo capítulo 19. Quienes puedan acompañarme, por favor, para desarrollar, quiero mostrarles cómo se hace esto. En Mateo capítulo 19, en el versículo 16 en adelante, Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante, mire cómo nos dice el texto. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Inmediatamente me hago la pregunta, vino uno. ¿Quién es este uno? Por lo menos vamos mirando, versículo 20, este uno es identificado como un joven, como un joven. ¿Qué más podemos ver? Versículo 22, podemos ver que este joven tenía muchas posiciones. ¿Se va dando cuenta? O sea, era rico. Vemos también por versículo 20 y por el contexto de lo que dice más arriba, todo esto he guardado desde mi juventud. Vemos que también este joven rico era muy religioso. Era muy religioso. Era un hombre obediente, por lo menos a la voluntad del Señor. ¿Con quién está conversando? Vemos nosotros acá, ¿quién es este maestro bueno? Vemos por el versículo 18 que el maestro bueno es Jesús. El maestro bueno es Jesús. Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. El maestro bueno es Jesús. Fíjate muy bien, entonces, cuando miramos el contexto, estamos tratando de hacernos preguntas para poder entender muy bien nuestra historia, para poder en este caso mirar muy bien lo que está sucediendo. O sea que un joven de muchas posesiones, de un contexto religioso, se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Ese es el contexto de la situación. Una reunión privada donde Jesús le hace una pregunta a disculpe, este hombre le hace una pregunta a Jesús. ¿Ok? Ahí vamos entendiendo. Aquí nos quedamos por el momento. Jesús, el joven, quiere hacerle una pregunta. Número dos, ahora. Cuando pensamos en la segunda etapa
La segunda etapa yo le llamo el propósito. Aquí es cuando ya hemos entendido la situación, cuando ya hemos entendido la ocasión, lo que motivó a escribir, lo que motivó a que sucediera esta escena, entonces pasamos a la segunda etapa, que es el propósito. Aquí nosotros identificamos la temática. Mire, el problema era una pregunta del joven. El joven tenía una inquietud. El problema aquí, una inquietud. Pero ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús, cuál fue la solución. E inmediatamente cuando nosotros identificamos la solución que se da, ese va a ser nuestro tema, yo le llamo tema general, porque es la temática que gobierna, la situación. Si usted se fija muy bien, mire ahora, ocasión, un joven se acerca a Jesús. Número 1. Número 2, por lo que yo veo, este pasaje tiene 5 preguntas. 5 preguntas. Versículo 16, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 18 le dijo, ¿cuáles? Versículo 20, ¿qué más me falta? Fíjese muy bien. Versículo 25, los discípulos también preguntando. 1, 2, 3. ¿Quién pues podrá ser salvo? Versículo 25, número 4. Y número 5, versículo 27. ¿Qué pues tendremos? 5 preguntas. Y note bien cuál es la temática de estas 5 preguntas, para que podamos entender el propósito de este pasaje. ¿Cuál es el propósito, el tema? ¿Por qué Mateo nos escribe el capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 30? ¿Cuál es el tema? Si usted se fija, versículo 16, la pregunta tiene que ver con la vida eterna. Versículo 18, la pregunta es, ¿cuál es el mandamiento para tener vida eterna? Versículo 20, ¿qué más me falta para tener vida eterna? Versículo 25, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá tener entonces la vida eterna? Y versículo 27, ¿qué pues tendremos entonces en la vida eterna? ¿Se va fijando? ¿Lo va mirando? O sea que el tema general, ¿de qué está hablando Jesús acá con este joven? El tema general es la vida eterna. 5 preguntas que hablan de la vida eterna. 5 preguntas que hablan de la vida eterna. Así establecemos nosotros, mis queridos hermanos, el propósito o el tema general. Si usted se fija, este hombre, punto número 1 en la ocasión, tenía preguntas. Número 2, ¿de qué trataban estas preguntas? En cuanto a la vida eterna. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿de qué trata Mateo capítulo 16, capítulo 19, versículo 16 al 30? Este pasaje trata de la vida eterna. Un joven se acerca con preguntas de vida eterna. ¿Se fija? Ahí ya podemos desarrollar nuestro estudio. 5 preguntas, como podemos bosquejarlo. 5 preguntas que tratan de la vida eterna. Y así pasamos al último punto en cuanto a esto, que se llama establecer la idea central. Hemos establecido la ocasión, la situación que muestra mi pasaje, hemos establecido el propósito, el tema que gobierna mi pasaje, el tema general que gobierna mi pasaje, y cuando hablamos de la idea central, como habíamos dicho también en la clase pasada, es el objetivo específico del autor o el punto central de todo este sermón. De esto trata el meollo del asunto. Y todos los textos bíblicos, todos los capítulos, todos los libros tienen ideas centrales. Tienen ideas centrales.
alguien me dijo por ahí, quiero explicárselo. Ah, hermano Luis, yo creo que esto es algo que inventó usted o inventaron otros profesores. ¿Cómo esto de la idea central, punto principal? No, si esto no es de la Biblia, esto lo inventaron ustedes nomás. Yo le dije, ok, vaya por favor un poquito, acompáñeme un poco y te pido si tú quieres también acompañarme para verlo, para tener sustento bíblico de lo que hacemos es espiritual y correcto. Hebreos capítulo 8. Vamos a volver de inmediato a Mateo, pero quiero darte el fundamento, porque la gente dice, ¿por qué es tan importante esto? ¿Es importante que yo establezca un punto principal, una idea central? Mire Hebreos capítulo 8, versículo 1, y pregúntele al escritor del libro de Hebreos si tenía un propósito específico escribir el libro. Y Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El escritor del libro de los Hebreos nos dice, pongan atención, les voy a contar cuál es el punto específico, el punto principal, la idea central de lo que yo le estoy hablando. Fíjese que los autores bíblicos hacían lo mismo que nosotros. Establecían sus sermones y sus libros y los basaban en ideas centrales. Entonces, el buen estudiante de la Biblia debe identificar cuáles son las ideas centrales de nuestros pasajes, de nuestros capítulos, de nuestros libros. Es un trabajo difícil, yo sé que sí, mi hermano, no estamos acostumbrados muchas veces a estar pensando en esto, pero creo que es la idea correcta para que nuestros sermones, para que nuestras prédicas, para que nuestros estudios bíblicos se basen y se enfoquen en ideas claras y específicas. A veces sucede que muchos predicadores citan muchos textos bíblicos o citan muchos temas o se van de un lugar a otro y al final la gente nunca queda con una idea clara. Ah, este era el propósito, esta es la idea central y muchas veces nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos. Es como la broma que conté la semana pasada, cuando le pregunté a la hermana por un estudio. No, muy bonito el estudio. ¿Y de qué trató el estudio? Le pregunté yo, hermanita. No, la verdad es que no sé. Citó de Génesis y Apocalipsis. Realmente no sé de qué habló. ¿Y cuántas veces ha sucedido? ¿Cuántas veces ha sucedido que predicadores pasan citando y citando y citan 10, 20, 50, 100 versículos bíblicos y al final alguien te pregunta de qué trató el estudio? No sé, habló un poco del amor, habló un poco de la fe, terminó hablando del gozo, después habló del compromiso, después habló de la fidelidad y terminó hablando de la salvación. O sea, la gente no ve una idea clara. La gente no ve un propósito específico. Incluso eso cansa a la congregación. Yo veo hermanos que casi están echando competencias y están corriendo, llegando al texto bíblico y cuando llegó al texto bíblico ya pasó al otro. Oh, pasó al otro. Y buscamos y ahora pasó al otro. Oh, de nuevo. Y vamos buscando. Hay hermanos que dicen ya no, este cita tanto la Biblia que mejor no busco. Nunca llego. Nunca llego. Cita para acá, cita para allá, nos movemos para acá, nos movemos para allá. A veces mejor un texto bíblico, un pasaje, pero bien explicadito, pero bien entendido, pero bien contundente, con sus ideas claras, con su contexto definido, con su tema establecido. Y eso va a traer mucha más alimentación a la iglesia de Cristo, va a traer hambre, la gente va a querer más de la palabra de Dios. Y no va a sentir como que le estamos tirando la Biblia encima a la gente. Mire, yo sé mucho de la Biblia. Mira, todo lo que yo sé, te voy a citarte todos los textos bíblicos de este tema. Y a veces la gente se siente aplastada. A veces la gente se siente completamente nublada, sobrepasada, cuando se le pone mucho contenido. Entonces aquí establecemos nuestra idea central. Volvamos, por favor, a Mateo 19. Eso era mi desvío solamente. Me desvío un poquito, pasé por la caletera, ahora vuelvo a la autopista. Y si usted se fija muy bien ahora, tercera idea central, objetivo específico, todos nuestros sermones, incluso me recuerdo yo que el hermano Larry White en su capacitación
podemos predicar, cuando hace el curso de la homilética, también da un consejo similar, donde dice que lo mejor que podemos ser para ser buenos y efectivos predicadores es establecer el tema, decirle a la audiencia, de esto vamos a hablar hoy día. Este es mi tema, vamos a hablar de esto. Y quedarme en eso y trabajar en base a eso. Porque a veces sucede que la gente ni sabe de qué está hablando. ¿Cierto? Ni siquiera sabe. Y a veces peor aún, la gente se va más encima a hablar que de la ciencia, del National Geographic, comienza a hablar de otros temas, de filosofía, y hemos visto que muchos de nuestros púlpitos se han contaminado con ideas personales. Así controlamos incluso que nuestros predicadores van a mostrarnos solamente el consejo de Dios, y no ideas personales, y no ideas de libros, o no ideas de la ciencia, o de otras cosas que no corresponden. En cuanto a Mateo 19, fíjese muy bien que dijimos que nuestro tema, el propósito, era 5 preguntas que nos llevan a la vida eterna. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cuáles mandamientos? Agrego un poquito ahí nomás para entender cuáles. 18, 20, ¿qué más me falta? ¿Qué más debo guardar? 20, 25, ¿quién pues podrá ser salvo? Y 27, ¿qué pues tendremos? Pregunta, mi hermano, para que lo meditemos. Yo le estoy mostrando cómo hago este trabajo. ¿Cuál de estas 5 preguntas es la idea más poderosa que Mateo quiere dejarnos en este pasaje? ¿Cuál de estas 5 preguntas? Fíjate que estas 5 preguntas llevan a respuesta. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le habla, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esa frase llevó a otra pregunta. ¿Cuáles mandamientos? Y Jesús le mostró los mandamientos, versículo 18 y 19. Versículo 20, motivado ante la respuesta de Jesús, el hombre dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué más me falta? Al final Jesús le desafía diciendo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y el hombre le da pena y tristeza y abandona a Jesús. Los discípulos cuando ven esto se asustan. ¡Wow! Si un rico se alejó de Jesús por el desafío de dejarlo todo y seguirlo a él, ¿quién podrá ser salvo? E incluso allí Jesús les explica realmente cuál es el propósito de Dios. Para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Y Pedro, como siempre habla, tiene que terminar haciendo una pregunta. Pedro dice, ¿qué pues tendremos? Si dejo todo y te sigo a ti, ¿qué pues tendremos? Nota muy bien, ¿cuál de estas 5 preguntas es la idea y la pregunta más importante que se le está haciendo a Jesús? Entiendo yo, quiero compartírselo para que después podamos, si quieren, después podemos conversarlo más a profundidad en la sección de conversar. Entiendo yo que la pregunta más importante, las 5 preguntas tienen que ver con la vida eterna, pero la pregunta más importante aquí es la del versículo 20. Esa es la pregunta más importante. Si usted se fija muy bien, en versículo 16, el hombre se acerca con la inquietud. ¿Qué puedo tener? ¿Qué bien haré? Dime por favor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Guarda los mandamientos. Si tú quieres tener la vida eterna, guarda los mandamientos. Pero este hombre se autojustificaba. Recuerda que es religioso, recuerda que es rico, recuerda que no tiene necesidades. Este hombre se autojustificaba. ¿Cuáles mandamientos tengo que guardar entonces? Y Jesús le declara la verdad.
Estos son los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el hombre sigue autojustificándose. Todo esto guardado desde mi juventud, ¿soy salvo entonces? Pero algo pasa en el corazón, hay algo que hace clic en el corazón de este hombre. Y esa es la pregunta fundamental que tú tienes que hacerle a la gente. O es la pregunta fundamental que tienes que hacerte tú. ¿Ve que si nosotros le decimos a la gente, incluso en la iglesia de Cristo, hermano, ¿usted es salvo? Sí. ¿Usted guarda los mandamientos? Sí. ¿Usted es fiel a Dios? Sí. ¿Usted adora los días domingos? Sí. ¿Usted toma la cena del Señor? Sí. Todo eso lo he guardado por tantos años. He sido fiel a Dios por tantos años. He obedecido el evangelio por tantos años. Gente en un contexto religioso, evangélico, pentecostal, católico, testigo de Jehová, mormón. ¿Cuánta gente hoy en día no se siente segura de su salvación por lo que hace? No, si yo voy a la iglesia, no, si yo soy religioso, no, si yo guardo ciertas cosas, sí. Pero fíjese que la pregunta que desmantela todo es la pregunta del versículo 20. Es la pregunta que todos los días me deja inquieto. ¿Qué más me falta? ¿Qué te falta a ti, hermano, para tener la vida eterna? ¿Qué me falta a mí? Eso es potente, eso es poderosísimo. Decirle a la gente, hermano, ¿ha pensado en qué te falta? Porque ninguno de nosotros está en el punto óptimo de 100%. A todos nosotros nos falta algo. Y esa pregunta me incomoda. ¿Qué te falta, Luis Cepeda? ¿Qué te falta a ti, hermanito, para poder tener la vida eterna? ¿Habrá algo que te falte? Entonces, soluciónalo. Entonces, si tienes que bautizarte, bautízate. Entonces, si tienes que congregarte, vuelve a congregarte. Si tienes que ser más comprometido a predicar la palabra, entonces comienza a hacerlo. Porque el problema del hombre es que él no quería despojarse. Para él el problema eran los bienes, era el dinero, era la riqueza, eran las posesiones. Otras personas tal vez no están detrás del dinero. Si el punto del pasaje no es hablar del dinero, el punto es que el hombre tenía un obstáculo para poder obedecer bien a Dios. El obstáculo para él eran las posesiones. Para otras personas puede ser un trabajo, para otras personas puede ser la familia, para otras personas puede ser el dinero, puede ser un hobby, puede ser un pecado, puede ser una relación ilícita, puede ser cualquier cosa, puede ser la práctica de un pecado. Si tú estás en una posición, Jesús quiere decirte hoy día, le digo a la gente, ¿qué más me falta? ¿Hay algo que te falte para ser salvo? Y muchos van a reaccionar de la misma manera que el rico. Van a huir, van a irse. No, esto no es para mí. Y eso va a provocar reacciones. Los discípulos se asustaron. ¿Quién puede ser salvo? O Pedro va después a sentirse bien. ¿Qué pues tendremos? Dame una motivación, por favor, Jesús. Yo quiero dejarlo todo. ¿Qué voy a tener entonces? Guardo tus mandamientos y sigo tu palabra. Pero la pregunta, si usted se fija, la pregunta central, que incluso gatilla que este hombre después se vaya por la respuesta de Jesús, incluso lo que va a dejar incómodo a los discípulos pensando quién pues podrá ser salvo, o qué pues tendremos, es ¿qué más me falta? O digamos la completa, entendiendo los tres pasos, ¿qué más me falta para tener la vida eterna? ¿Qué más me falta? ¿Qué más te falta a ti? ¿Qué más me falta a mí? Si usted se fija estableciendo esos tres puntitos, ya tenemos la prédica lista. Ya tenemos el sermón bosquejado, ya tenemos la idea clara de qué trata el pasaje, ya tenemos nuestro objetivo y nuestro punto específico. Y nos paramos delante de la iglesia del Señor y le decimos, hoy día vamos a hablar 5 preguntas que nos llevan a la vida eterna. Y como punto central vamos a decirle a la gente, ¿qué más te falta? ¿Qué te falta a ti? ¿Qué me falta a mí para tener la vida eterna? Y ahí tenemos nuestro sermón. Ahí tenemos nuestro estudio bíblico, ahí tenemos nuestro pasaje explicado. ¿Se fija cómo todo esto fluye? De la ocasión nos lleva al propósito, del propósito nos lleva a la idea central.